Broadcasting, ok, estamos vivos, verificamos que estamos grabando y que estamos transmitiendo en Facebook. Bienvenidos, buenas tardes a todos los que están entrando. We are very happy to have everybody as you join. Welcome, welcome to today's webinar, The Evolution of a Sector Facing Pandemic Changes. Buenas tardes y bienvenidos a este seminario virtual que estaremos hablando de la evolución de un sector ante cambios pandémicos. Según entran, quiero dejarles saber que tenemos traducción simultánea. Así que para todos los que vayan a escuchar en español, les voy a pedir que en la parte de abajo de la aplicación de Zoom hay un globito que dice interpretación, pueden elegir inglés o español. So since we have people from all over on this webinar, just want to remind you, we have simultaneous interpretation for this webinar. So please choose your language on the bottom of this page, go into interpretation, and if you will listen to it in simultaneous translation, please choose English. For everybody else, stay on the Spanish channel. Así que bienvenidos, buenas tardes a todos. Qué bueno tenerlos aquí. Feliz jueves. Soy Glenis Pagán, directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico. Nosotros somos una entidad de servicio filantrópico que busca servir a estas entidades filantrópicas para provocar el que juntas tengan una voz más fuerte, que puedan tener mayor impacto en asuntos de equidad, justicia social, justicia racial y participación. Y siempre buscamos tener conversaciones que provoquen pensamientos nuevos y que provoquen nuevas ideas y nuevas maneras de solucionar problemas que afectan a Puerto Rico. En la tarde de hoy estamos hablando de arte y cultura, que es un sector que en los últimos años se ha visto afectado, ¿verdad? Desde María, se ha visto afectado por muchas cosas que las vamos a discutir hoy, pero a la misma vez ha dado muchas oportunidades. Este diálogo tiene como objetivo más que nada explorar las distintas recomendaciones que pueden hacer los distintos grupos para atender este sector. Para hablarnos de esto tenemos a Javier Hernández. Bienvenido, Javier. Hola, gracias por la invitación. Siempre bien contento de colaborar con Filantropía y agradecerles por el trabajo que hacen. Sí, qué bueno tenerte aquí. Antes de que empieces, quiero compartir con todo el mundo tu extensa biografía, aunque sé que muchos de ustedes lo conocen. Pero Javier es ponceño, es director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón, es fundador de Inversión Cultural, posee un doctorado en Desarrollo Empresarial y Gerencial, también tiene un MBA, ha escrito el libro, ¿cómo es que se llama? Empresarismo Creativo, ahora se me olvidó, lo tenía. Emprendimiento Creativo. Ha publicado múltiples libros. Si lo siguen en Instagram, lo ven que viaja todo el mundo dando charlas y distintas presentaciones, y tenemos muchísima suerte de tenerte aquí. Le comparto aquí su extensa biografía con todos los detalles que lo pueden ver, pero más que nada estamos bien contentos de tener a un recurso como Javier presentándonos en el día de hoy. Así que Javier, muchas gracias, te dejo la palabra. Les recuerdo a todos los participantes que cualquier pregunta, duda, comentario, por favor, en la parte de abajo del Zoom tienen el icono de Q&A. Dejen sus preguntas ahí que las discutiremos al final de la presentación, que va a ser bien interactivo. Y cualquier comentario lo pueden dejar en el chat también. Así que Javier, gracias. Estupendo. Muchísimas gracias, Glenis. Gracias a todo el equipo de Filantropía PR por esta oportunidad de dedicar ¿verdad? Un rato a tratar de priorizar, ¿verdad? Cuáles son esas verdaderas necesidades del sector, sobre todo en el escenario durante y post, ¿verdad? Porque nos mantenemos en ese limbo que ha provocado esta pandemia.
y nos parece muy importante que como sector sigamos teniendo estas conversaciones, y para mí es bien importante que esto sea una prioridad, una de las prioridades de Filantropía PR, que agrupa, ¿verdad? Filantropía Puerto Rico, que agrupa a esas principales fundaciones de Puerto Rico que han aportado muchísimo al desarrollo cultural. Así que un poco lo que quiero hacer durante esta sesión es compartir algunas ideas sobre esas prioridades, pero sobre todo que las debatamos, que las tratemos de validar o contrarrestar o identificar otras prioridades que entendemos que debe atender el sector, sobre todo porque hay unos retos económicos, pero también hay un contexto político particular, ¿verdad? Estamos en medio de un proceso de primarias y posteriormente de elecciones en noviembre, que nos gustaría escuchar propuestas para el sector de arte y cultura. Nos gustaría tomar los aprendizajes de esta pandemia, sobre todo en cómo la manejamos, en cómo se apoyó al sector y rescatar todo lo bueno y reproducirlo, ¿verdad? Y mantenerlo a futuro, no dejarlo para solamente un contexto de emergencia. Y también otras situaciones que despertó este fenómeno y que también vienen despertando otros procesos anteriores, como el proceso de los terremotos, de desastres naturales, del huracán María, y todos esos escenarios, pues, sacan a la superficie algunas condiciones del sector que a veces las conocemos en el interior del sector, pero no necesariamente el resto de la sociedad. Sí. Tengo que decir que sí. Sorry, te iba a interrumpir porque ya estoy emocionada con la conversación, pero siempre el arte y la cultura siempre han sido este ente de unión y de reconocer nuestras diferencias, y es la expresión que tenemos, y en momentos de tanta crisis y de tantas pandemias y momentos difíciles como los que Puerto Rico ha tenido uno tras otro, pues el arte sigue siendo la manera en que nos expresamos y nos reconocemos lo que nos hace. Así que es un sector sumamente importante de estudiar, de hablarlo y de darle la importancia que tiene. Por eso sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que también esa noción de nosotros como sector comunicar el rol que tiene el sector de arte y cultura en la sociedad es bien importante, porque si bien es un sector híbrido, o sea, es un sector económico, o sea, es un sector que está relacionado a una actividad económica, y es un sector social también, que tiene unas contribuciones, y yo diría, ¿verdad? Y a lo mejor yo estoy un poco viciado por trabajar dentro del sector, pero es de los sectores más dinámicos y diversos en los impactos que genera en la sociedad. O sea, muy pocos sectores, sé que hay otros que lo hacen también, pero muy pocos sectores tienen la versatilidad de dimensionar su impacto a través de lo educativo, de lo comunitario, de lo urbano, de lo social, de lo económico, del bienestar. Entonces, eso lo hace un sector muy diferente y único a la hora de atenderlo, porque no podemos trabajarlo como un sector puramente económico, porque no lo es solamente, ¿verdad? No opera necesariamente en unas dinámicas, en una lógica económica tradicional. Así que eso son parte de las cosas que me gustaría que compartiéramos hoy, sobre todo de ese autodiagnóstico. Yo quisiera empezar diciendo que en los últimos días hemos tenido varias conversaciones similares, y tengo que destacar la conversación de la vista pública que se llevó a cabo hace unos días, donde importantísimos representantes del sector, yo creo que ¿verdad? Estaba la crema de la crema, como podría decirlo, en esa vista. Y quiero recoger también mucho de lo que se habló allí, porque los distintos sectores pues tenemos prioridades comunes, pero algunos sectores tienen sus necesidades particulares, y lo que voy a tratar de hacer hoy es amarrar algunas de esas cosas en unas recomendaciones muy específicas y muy concretas para movernos a futuro. Pero antes me gustaría dedicar unos minutos a un tema del perfil del sector. Entonces, una de las cosas y aquí menciono, ¿verdad?, el trabajo de inversión cultural, que es el responsable de esta primera parte que voy a mencionar, y tengo que agradecer a la doctora Ciri Rolón y a Cristian Gómez, el analista de datos de la organización, que es el que produce, ¿verdad?, toda esta información. Y yo creo que la noción de sector requiere una mirada también muy sistemática, muy empírica, y uno de los proyectos que hemos hecho recientemente es tratar de poner
sobre, ¿verdad?, en la superficie, un perfil económico del sector de arte y cultura en Puerto Rico. Voy a compartirles brevemente mi pantalla para que vean algunos datos generales que quiero que los veamos como un punto de partida de unas condiciones que a lo mejor nosotros las conocemos de manera anecdótica, pero que los datos empíricos, a pesar de todos los retos que tienen en cuestión de actualización y de disponibilidad, validan lo que hemos estado pensando. Esto es parte de un proyecto que se llama el Lab Cultural, que lo que busca es juntar toda esa información estadística del sector cultural y creativo. Siempre agradezco al Instituto de Estadística que hace un gran trabajo en la recopilación de datos del componente de industrias culturales y creativas a través de la encomienda de la ley 173 de 2014, y nosotros lo que estamos haciendo es también cogiendo esa información y otras fuentes de datos, en este caso alineándolas más con la definición de arte, cultura y creatividad que usa el National Endowment for the Arts y el Buró de Análisis Económicos, que son las entidades federales que más involucradas están y que en el ecosistema filantrópico también de los Estados Unidos son las mismas fuentes de información que se utilizan. Así que los invito a que vayan a la página de Inversión Cultural /Lab Cultural y puedan descargar estos informes para que los miremos, para que veamos qué nos dicen, para que los contrastemos con nuestra propia experiencia y que podamos reflexionar sobre qué otras fuentes de información podríamos tener a futuro que nos ayuden en el perfil del sector. Esas fuentes de datos para 2017, que es la última grupo de años disponible, habla de 10.198 artistas en Puerto Rico como ocupación, ¿verdad?, que manifiestan que su ocupación principal es cultural. Y ya eso es problemático porque nos puede apuntar a que parecería un número muy pequeño. Y si en efecto lo es, la pregunta es por qué otros profesionales preparados, a lo mejor formados en el tema de arte y cultura, no pueden dedicarse a tiempo completo, ¿verdad? Así que esto revela unas condiciones laborales que ya conocemos. La tendencia al trabajo por cuenta propia, que es casi 3 veces más que en el resto del mercado laboral, es otro punto muy importante que tenemos que atender, porque nos lleva a dinámicas laborales muy distintas a las de cualquier otro sector, donde la mayoría del trabajo se hace desde las organizaciones, desde las empresas o desde el gobierno. Aquí se hace desde la autonomía y eso tiene unas complejidades de sostenibilidad, que el rol del Estado y de la filantropía es balancear esas situaciones de precariedad para que ese individuo pueda hacer lo que sabe hacer, que es contribuir al desarrollo cultural, económico y social de Puerto Rico. Y esa precariedad se nota en las fuentes de ingresos. O sea, a pesar de que esos 10.198 artistas argumentan que esa es su ocupación principal, 13% de ellos no generó ningún ingreso de ese trabajo y 33% generó menos de $12,000. O sea, 46% en general generó menos de $12,000, lo que apunta definitivamente a un escenario de precariedad económica. A pesar de eso, es bien importante saber la aportación en cuestión de empleo que genera el sector. Formalmente, o sea, esto no incluye esa informalidad que sabemos que es bastante común. Estamos hablando de 44.435 empleos en el ecosistema creativo. Desde los que son creativos y están en alguna actividad creativa, desde los creativos que están en otro tipo de industria. Por ejemplo, un maestro de arte, pues a lo mejor está en el sector de la educación, así que estaría en esos 8,000. Y los empleos complementarios que genera la actividad, personas en ventas, personas en puestos administrativos, y nos lleva a ese total de 44,000, que es un número que creo que es bien importante y contundente a la hora de abogar por mayores recursos para el sector. Si miramos el perfil educativo, vamos a ver que en Puerto Rico, y ese número se puede romper después en ocupaciones, pueden ver el informe que ya está disponible, se estima que hay 33,000, casi 34,000 personas con un grado académico en una actividad relacionada a las artes, la cultura y la creatividad. Si solamente hay 10,000 artistas, si solamente hay 18,000 creativos que no tuvieron que haber estudiado necesariamente un grado, nos dice que mucha gente que está preparada
o formada en actividades de arte y cultura no tienen la capacidad o no tienen el escenario óptimo para ejercer. Así que eso nos lleva a unas complejidades que podemos atenderlas desde la formación. Y aquí, ¿verdad? Un poco el llamado a las universidades a que asuman su responsabilidad en esa parte de la formación. No solo en la formación del talento, sino en garantizar que ese talento pueda ser puesto en función de la sociedad. A nivel comparativo, entre 2012 y 2017, y esto es sin mirar los escenarios complejos que empezamos a vivir después, ya se experimenta una reducción de 11% en esa comunidad creativa en general, de los cuales casi 1.600 de la reducción son artistas. No quiere decir que dejaron de hacer su trabajo artístico, lo que supone es que a lo mejor cambiaron las condiciones o a lo mejor tuvieron que emigrar. Así que, y obviamente, pues en parte también hubo una reducción natural en el mercado laboral en Puerto Rico. Así que esto es un número muy importante que mirar porque atenta contra la sostenibilidad del trabajo cultural en Puerto Rico. Y por otro lado, hay que empezar a granular esa información y a mirar el impacto que esto tiene ¿verdad? En la generación de ingresos. Es interesante que en ese periodo de 5 años, aunque el ingreso salarial aumentó, el ingreso por cuenta propia se redujo por esa misma cantidad. Así que los que estaban asalariados pues se mantuvieron en una posición con un aumento razonable de 8% en el periodo completo de 5 años, pero los que trabajan por cuenta propia vieron un escenario mucho más precario. Siempre, y Glenis mencionaba los temas de equidad y diversidad, en el tema de género, hay un detalle ahí que mirar bien, ¿verdad? Mientras el ingreso de los creativos aumentó, el ingreso total aumentó en 7%, en las mujeres disminuyó en 2%. Y en las ocupaciones de arte, las ocupaciones artísticas específicamente, mientras el ingreso promedio se redujo apenas en un 1.53%, en las mujeres se redujo en un 16%. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de datos empíricos nos debe llevar a tomar unas acciones más contundentes para garantizar ese tema de equidad. ¿Verdad? Recalco ese tema de amplio de ese perfil. Y toco brevemente un tema de ubicación, un tema de geografía, y esto es en el lado de las entidades, con o sin fines de lucro relacionadas al tema cultural y creativo, donde vemos que hay una alta concentración, y esto viene de una fuente de datos que captura entidades que tienen empleados, ojo, ¿verdad? Así que descarta cualquier mecanismo que funcione por contratación, pero lo que dice el mapa es la alta concentración que tiene en el área metropolitana o en las áreas metropolitanas que podría provocar temas de diversidad, y uno de los objetivos de política cultural siempre tiene que ser ese tema de acceso y participación en la vida cultural. Yo recuerdo la encuesta de consumo cultural de 2015 no necesariamente apuntaba a ese tema de equidad, porque en zonas más lejanas al área metropolitana se veía un consumo cultural mucho más bajo. Así que no todo se puede mirar desde el punto de vista de la oferta, sino también de la participación ciudadana en la vida cultural. Y esa alta concentración también ocurre en los artistas. Eso no es, ¿verdad? No es nuevo, pasa en todos los países. Y brevemente, cuando miramos el tema de las entidades, vemos una situación también que nos preocupa mucho, que es cómo el total de establecimientos se viene reduciendo, diríamos, consistentemente desde el año 2007, por decirlo así. Así que hay que echarle el ojo a esto. Esto hay que verlo en detalles de sectores, ¿verdad? Algunos sectores se afectan más que otros, pero lo que quiero traer con esto es la importancia de complementar la mirada empírica a estas fuentes de información, y también el tema de los empleos que genera, ¿verdad? A través de esta fuente de información que es otra área de oportunidad. Entonces, ahí hay una mirada sistémica del sector que creo que es importante entenderla. Y ahora me gustaría discutir,
para llevarlo, ¿verdad? Y abrirlo a la discusión de todos los que están compartiendo con nosotros. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué priorizamos? Hemos tenido varios encuentros, varias reuniones, y yo creo que los próximos, estamos ante un escenario donde cuando pensábamos que estábamos saliendo de ese escenario de, ¿verdad?, de pandemia, probablemente se aguante más el tiempo de recuperación. Así que eso puede, ¿verdad?, profundizar un poco el escenario de precariedad. Y yo pienso que como sector hay muchísimas cosas que atender. La pregunta es cuáles son esas prioridades. Y lo que me gustaría abordar ahora es un punto de partida de la conversación de lo que yo creo que debemos atender. No sé si tienes alguna pregunta, algún comentario, Berenice, que quieras traer hasta este momento. No, estoy contigo, estoy pendiente. Les recuerdo a todo el mundo que puede hacer sus dudas, preguntas en los comentarios o en el Q&A. Pues mira, siempre me encanta ver data. Gracias. Sí, yo creo que, ¿verdad?, es algo que poco a poco también le debemos imprimir al sector cultural como complemento, ¿verdad? Eso no sustituye otras maneras de análisis, pero complemento. Entonces, déjame compartir esto brevemente, porque una de las cosas que quiero traer es que si bien, o sea, tenemos que tener bien claro hacia quién van nuestras prioridades. Yo sé que el gobierno siempre es un sector que tiene una importancia muy grande en estos momentos de crisis, porque para eso está el gobierno ahí, ¿verdad? Para lograr una equidad en unos escenarios que por sí solos no lo proveen, pero no es el único actor, ¿verdad? Las universidades tienen un rol importantísimo que tienen que empezar a comprometerse y asumir. Las fundaciones que lo están haciendo a través de esta conversación. Es el caso de Filantropía PR, es el caso de la Fundación Banco Popular, Titin Foundation, el Fondo Flamboyant para las Artes, que de hecho nos ha apoyado con ese proyecto de datos, Filantropía PR, que nos ha ayudado también con el proyecto de consumo cultural, y todas las demás fundaciones que se me quedan, ¿verdad? Y que todos sabemos que son parte de este esfuerzo, Ángel Ramos, y todas las demás que tienen un compromiso muy, muy grande con la cultura. Pero además de las fundaciones, las entidades culturales en sí tienen un gran compromiso en esta coyuntura. Y finalmente nosotros como trabajadores culturales, ¿verdad? Y aquí yo creo que hay un tema de concepto entre el artista, que es una figura en la sociedad que tiene un rol y tiene unas características, pero en momentos como este, donde estamos discutiendo los beneficios de rescate económico para el sector cultural, también está la noción de trabajador, ¿verdad? Del artista como trabajador cultural. Y eso trae unas responsabilidades que también me parece importante atender. Así que la invitación que le hago al sector es que cuando hablemos de las recomendaciones, tratemos de encaminar los esfuerzos a quienes le correspondan y no limitar solamente las recomendaciones a uno solo de esos actores. Como empecé hablando del tema de datos, uno de los 5 puntos que voy a proponer como prioridades es el tema de sistemas de información. Necesitamos información para tomar decisiones. Es lo que hace el gobierno, es lo que hacen las entidades, es lo que hacen las fundaciones, y lamentablemente el sector cultural no había desarrollado esto. Yo les recuerdo a todos los que nos escuchan y les hago la invitación a que revisen el informe final de la Comisión para el Desarrollo Cultural que se publicó en mayo de 2015. Su nombre es Hilando Voluntades, Cultura para la Equidad, la Diversidad y el Emprendimiento. Y refrescando ese informe, creo que hay demasiadas recomendaciones que todavía tienen la misma vigencia del momento en que se publicaron. Y lo digo porque esta es una de ellas, sistemas de información. Y ahí en sistemas de información me parece que uno de los retos que tiene Puerto Rico es acceso a bases de datos que están para otras coyunturas, para otras jurisdicciones en Estados Unidos y no están para Puerto Rico. Hay una actualización que no es lo suficientemente frecuente en Puerto Rico como para otras jurisdicciones. Y eso es bien importante atenderlo. Accesibilidad y transparencia. Creo que el Departamento de Hacienda tiene una información muy valiosa sobre los perfiles ocupacionales en Puerto Rico que pudieron haber sido un insumo para los proyectos de apoyo y de rescate, ¿verdad?
económico, sobre todo los temas de desempleo, pudieron haber anticipado el tamaño del perfil, pudieron haber identificado directamente uno por uno las personas que iban a necesitar apoyo a través de los fondos de desempleo. Esos datos están ahí, esos registros de comerciantes están ahí y pudieron haberlos usado, y la invitación es que el Departamento de Hacienda haga accesible esa información para la toma de decisiones, entre ellos, ¿verdad? Porque es a otras agencias. Nosotros tuvimos oportunidad de incorporar esa información al estudio de la Comisión para el Desarrollo Cultural, así que sabemos que está ahí y es muy valiosa. Y organizar este sistema de información, ahí las universidades pueden aportar muchísimo, el Instituto de Estadística, entidades del tercer sector que están apoyando, así que ese tema de sistemas de información yo lo propondría como una prioridad, no por tener información, sino por tomar decisiones con información. Y ese ejemplo que doy del PUA cultural es simplemente uno de ellos. El segundo punto que voy a traer como área de prioridad para abrirlo a la discusión es el tema de la institucionalidad. Y voy a empezar por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es la entidad principal llamada a proteger, ¿verdad?, y a ejecutar la política cultural de Puerto Rico. El instituto sabemos que está en una situación precaria, y está en una situación precaria porque la cultura nunca ha sido una prioridad para los gobiernos centrales. Su modelo de corporación pública tiene sus pros y sus contras, y hoy lamentablemente los ubica en una situación que los tiene contra la pared, tratando de hacer un trabajo con unos recursos que no dan para hacerlo. Y tenemos que repensar cuál es el modelo de política cultural que queremos usar en Puerto Rico. Y yo regreso a la recomendación de la Comisión para el Desarrollo Cultural, donde decidimos que uno de los retos de la política cultural era que no podía estar ejecutada únicamente por el Instituto de Cultura, porque quien tiene la responsabilidad principal y los recursos principales no es el Instituto de Cultura, es la compañía de turismo, es el Departamento de Educación, y son otras muchas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento del Trabajo, que tiene la responsabilidad de hacerlo a través de estos fondos de desempleo y también a través de los incentivos para el fomento de empleo, como es la Ley 52. Así que mientras la política cultural esté en el ICP y el ICP no tenga el mismo standing que tienen esas otras agencias, porque la realidad es que hoy no la tiene, tenemos que buscar la manera de que esas entidades y esas agencias respondan a la política cultural que bien podría diseñar el ICP. Así que a nivel de gobierno central se tienen que crear las condiciones para esa transversalidad de la política cultural. Hay mucho que afinar en procesos y realidades. Yo creo que la experiencia del CARES Act con los fondos que vinieron para cultura demostraron que el National Endowment for the Arts tiene muchísimo que conocer y aprender en Puerto Rico. Los procesos no son iguales, el perfil del sector no es igual y por lo tanto no hay equidad. Independientemente de que tú asignes la misma cantidad de fondos, si no conoces el perfil del sector cultural en Puerto Rico y no adaptas tus condiciones a esa realidad, al final no va a haber equidad. Y lo vimos, ¿verdad? Así que yo creo que hay que empezar un ejercicio fuerte de abogacía con el National Endowment for the Arts para los territorios, incluyendo Puerto Rico, y que entiendan y ajusten sus procesos. Del lado de la filantropía, ¿verdad? Y de las fundaciones, es muy importante también entender cómo se está dando esa inversión del sector. Yo creo que Filantropía Puerto Rico tiene un rol importante ahí de también crear fuentes de información para que entendamos dónde se están poniendo los recursos, qué áreas están subutilizadas, qué áreas podrían fortalecerse más. Así que incluyo eso también en la parte de institucionalidad. Este componente de institucionalidad creo que hoy es más importante que nunca. Nosotros tenemos un escenario de elecciones preliminares, ¿verdad?, de primarias el 9 de agosto y es muy poco lo que he escuchado, si no nada, sobre el tema de políticas culturales en este escenario que vamos a enfrentar en agosto y posteriormente en septiembre. Así que hay una invitación a que eso sea parte de la conversación.
El tercer punto que voy a traer es que todo el sector, toda la política cultural y filantrópica tiene que poner un énfasis en el individuo, en el artista. Esto no quiere decir que quitemos la atención al apoyo a las organizaciones, pero yo creo que algo positivo del escenario de emergencia fue que respondimos, la filantropía sobrepasó todas sus limitaciones procesales y burocráticas para ayudar a los individuos. Eso era algo que previo a la emergencia es muy difícil, ¿verdad? Tiene sus lógicas y sus razones. A veces son temas constitutivos de las fundaciones, a veces tiene que ver con temas de rendición de cuentas, pero demostramos que el artista como individuo tiene que ser el foco de recepción, ¿verdad?, de fondos para su sostenibilidad y para que pueda hacerse haciendo su trabajo. Y mientras menos restricciones haya en el tema burocrático, mejor todavía. Muchas veces nosotros, y esto lo he discutido en otras instancias, el tema de valor intrínseco versus valor cultural, muchas veces condicionamos el apoyo al artista en que ese trabajo venga a través de un tema de instrumentalización, a través de la educación, a través del apoyo social, del desarrollo comunitario. Y yo soy de los que pienso que el artista tiene muy claro su rol en la sociedad y lo que va a hacer y lo que puede hacer por esa sociedad. Yo no creo que hay que poner esa restricción al artista. Yo creo que al artista hay que darle las herramientas para que pueda hacer su trabajo cultural y creativo, y yo confío en su capacidad sobre cómo ese trabajo va a generar impacto. No tengo que poner la restricción en una convocatoria para que el artista haga lo que siempre ha hecho, que es provocar reflexión, provocar cambio y transformación en su entorno. Así que esto se tiene que ver en la manera de apoyo. Hay que apoyar la creación. Así que eso es el tercer componente que veo en condición del artista. Y resumo, ¿verdad? Sistemas de información, institucionalidad, condición del artista. Y voy a traer un cuarto punto sobre el ecosistema cultural. Pensando en las organizaciones y en las entidades. Nosotros tenemos como sector que atender el tema de sostenibilidad económica. Necesitamos fortalecimiento, ¿verdad?, de procesos gerenciales, de administración, de gestión organizacional. Obviamente, ¿verdad?, por mi parte y la parte de inversión cultural, el rol del proyecto de becas gerenciales pues va encaminado a eso y va encaminado a atender el tema de colaboración que bien menciona Gretchen. En la medida en que nosotros resolvemos problemas organizacionales comunes, hay un tema de aprendizaje colectivo y hay difusión de innovación, ¿verdad? Así que de innovación y de conocimiento y de aprendizaje. Así que fortalecimiento de procesos gerenciales, necesitamos profesionalizar más al sector. Y esto no significa profesionalizar a los artistas y gestores culturales necesariamente, sino asegurarnos de complementar nuestros equipos con un perfil profesional gerencial, porque tampoco podemos, ¿verdad?, caer en la sobrecarga de que uno como artista y creativo tenga que asumir todas las responsabilidades gerenciales y que eso conlleve, termina afectando lo que queremos fortalecer. Siempre he tenido un tema de prioridad con las infraestructuras. Sabemos que todo el tema del mercado de bienes raíces es muy vulnerable. No le sirve al sector cultural. El sector cultural termina sirviéndole a ese modelo de bienes raíces. Y yo creo que la sostenibilidad del sector a largo plazo, de un segmento del sector y sus posibilidades de crecimiento están en asegurar temas de infraestructura cultural y de proteger infraestructura cultural. Así que yo creo que eso debe ser una prioridad, cómo algunos municipios pueden destinar propiedades, cómo las garantizan para uso cultural, las sacan del mercado de especulación y hacen una aportación concreta al tema de políticas culturales, sobre todo con el gran problema de propiedades en desuso que tenemos. Así que esos dos puntos quería traerlos sobre el sector cultural, el ecosistema. Y el quinto punto que quería traer viene desde la perspectiva del trabajador cultural. Y aquí voy a traer una prioridad que nos corresponde a nosotros como sector y no
necesariamente a otras instituciones, aunque otras instituciones muy bien tienen que aportar este desarrollo. Laboralmente, como mencionaba ahorita, somos trabajadores por cuenta propia y somos contratistas profesionales que ofrecemos un servicio y que somos nuestro propio patrono. Yo creo sí que legalmente hay una brecha ahí y creo que a nivel de legislación, y esto es algo que se tocó preliminarmente en el informe de Hilando Voluntades, hay que resolver esa brecha. Hay escenarios en donde realmente tenemos un patrono. Lo que pasa es que por las condiciones laborales y esa brecha que existe en la ley, no caemos ni en un lado ni en el otro y es más fácil llevarnos al tema de contratistas profesionales. Pero somos nuestros patronos y tenemos que poner énfasis y reflexionar sobre la formalización de nuestros procesos laborales, porque en escenarios como este vimos que muchos colegas que estaban en escenarios de informalidad no tuvieron opción y acceso a unos beneficios que otros tuvieron. Así que eso lo pongo como un punto de responsabilidad individual que podemos trabajar desde las universidades, que podemos trabajar también desde el sector sin fines de lucro, pero tiene que haber una profesionalización del trabajo cultural. Y eso va atado al tema de seguridad social. O sea, todos los contratistas profesionales son responsables, como su patrono, de establecer cuáles son los beneficios de seguridad social que deben otorgarse. Obviamente sabemos que es un escenario de precariedad, pero hay que identificar la forma. Y cuando digo seguridad social, estoy hablando de retiro, estoy hablando de desempleo, estoy hablando de seguro médico, y eso es algo que también tenemos que mirar y cómo crear productos colectivos para atender ese problema. Entonces aquí voy otra vez al tema de colaboración, otra responsabilidad. Yo mencionaba ayer que a lo mejor también tenemos que hacer la carta de responsabilidades del trabajador cultural, es la asociatividad, es la colaboración que menciona Gretchen. Nosotros tenemos que crear esas estructuras. El gobierno no las va a crear por nosotros, el sector no las va a crear por nosotros, y esas estructuras de gremio, como quiera que se llamen, cooperativas, asociaciones, colectivos, tiene que ser una prioridad del sector para poder empezar a lidiar con esos temas de beneficios laborales. Individualmente no lo vamos a poder lograr, así que a nivel colectivo tenemos que trabajarlo. Y antes de terminar, quería regresar al tema de ecosistema cultural, porque me parece a mí que tenemos, en ese afán de diversificar la otorgación de fondos, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el sector cultural es bien diverso. El sector cultural no es únicamente el sector 501c3, ¿verdad? Que tiene exención contributiva federal. De hecho, la proporción es bien pequeña en el caso de Puerto Rico y el trabajador cultural en Puerto Rico ha decidido organizarse de diversas maneras, desde el trabajo individual, desde las corporaciones con y sin fines de lucro, desde las sociedades, desde los colectivos informales, desde la colaboración informal, desde el cooperativismo. Y la filantropía y el gobierno tiene que reconocer eso. O sea, volviendo al ejemplo de los fondos que llegaron a través del National Endowment for the Arts. Artista individual 501c3. Tenemos que cuestionar esos modelos y esa conversación tenemos que llevarla a Washington, porque no es aquí que se decide eso, ¿verdad? Y creo que hay que empezar a ensayar otros modelos. La ley de Puerto Rico provee para esos modelos híbridos, provee la corporación B, provee las compañías de responsabilidad limitada con fin social. Y esas corporaciones y ese tipo de entidad estaba destinada a resolver esos escenarios híbridos. Las fundaciones en Puerto Rico tienen que tener la capacidad de poder otorgar fondos a una entidad híbrida, como lo puede ser una L3C, que tiene su operación con fines de lucro, porque después de todo, el trabajo cultural en Puerto Rico tiene que tener el objetivo de la autosostenibilidad en algunos casos. O sea, el trabajador cultural quiere hacerle su trabajo cultural su fuente de ingreso. Eso no puede ser penalizado ni por el gobierno ni por la filantropía. Entonces, si esas estructuras híbridas están ahí,
que falta que Hacienda la reglamente, vamos a poner prioridad en culminar esos procesos de reglamentación para que tengamos más flexibilidad en el ecosistema y no tengamos nosotros que estar haciéndonos un 8 y tratando de, ¿verdad? de buscarle la vuelta a tanta convocatoria que a pesar de que se hace con la intención de ayudar, termina siendo una carga burocrática para los trabajadores culturales que al final no van a haber posibilidades de recibir esos fondos porque no están diseñados para ello. El ecosistema tiene que adaptarse al trabajo cultural, no lo opuesto. Así que quiero compartir brevemente esta pantalla donde resumo esas 5 áreas de prioridad y me gustaría que de aquí abramos una conversación. Cuando yo hablo de estas áreas de prioridad, yo las miro con miras a establecer objetivos concretos, proyectos concretos, con fechas concretas y corresponsables. De hecho, hoy tuvimos una conversación muy interesante de cierre de un proyecto y los voy a invitar a la página de inversión cultural /lab cultural, donde van a ver el modelo de emprendimiento cultural de la ciudad de Cali, que si lo miramos en su estructura, ahí está copia del documento, es el tipo de mirada que a mí me gusta darle. Objetivos, acciones, responsables y tiempos. Porque sabemos que, ¿verdad? La reflexión es muy importante solamente si se pone en función de abogacía y de gestión. Y nos toca ir al responsable. Y si los responsables son las universidades, pues hagamos un grupo que va a tocar la puerta de la universidad y va a decir, enséñame cómo tu currículo abona a que el artista no pase por lo que acaba de pasar ante este escenario de pandemia por falta de formalización y de conocimiento quizás en algunas áreas específicas. ¿Qué le corresponde al gobierno y a quién en el gobierno? ¿Qué le corresponde a la filantropía? ¿Qué le corresponde al tercer sector? ¿Y qué le corresponde a los actores culturales? Así que los dejo con eso para que podamos discutir y escuchar sus comentarios y recomendaciones al respecto. Sí, excelente, Javier, gracias. Me encantó cómo tú sabes, lo integraste todo, cómo todos tenemos una parte que jugar y de presentarnos de cierta manera para que esto funcione. Así que te agradezco esa visión completa. Estaba aquí como que, yes. Así que quiero escuchar al resto de los que están participando con nosotros. Creo que tendríamos esta oportunidad de hacer algo diferente y hasta permitir escucharlos y que hagan la pregunta en vivo, pero sí tenemos algunos comentarios ya de aquí. María de Los Ángeles Rivera, quizás, ¿cómo ven la utilización de escuelas sin uso para ubicar talleres artesanales en diferentes pueblos? Eso es una pregunta, comentario. Yo creo que eso es un ejemplo de un proyecto concreto dentro del tema de infraestructura. Entonces, aquí viene otra vez el tema de la colaboración. Yo conozco muchos proyectos que han sometido propuestas para escuelas, pero todo el mundo la ha sometido individualmente, apostando a su propio modelo. Nunca nos hemos sentado a convocar a aquellas instituciones que entienden que tienen la capacidad administrativa y programática para manejar una escuela. Y a lo mejor lo que nosotros tenemos que es socializar el modelo. Yo te voy a dar un ejemplo. El modelo de fábricas culturales en Barcelona, que lo conocí como parte de un proyecto de investigación que hicimos allá, fue un modelo muy interesante porque eran antiguas fábricas rescatadas por artistas que se convirtieron en un problema para el ayuntamiento. Y cuando el ayuntamiento de Barcelona recibe el problema, dice, wow, esto no es ningún problema. Lo que yo voy a hacer es convertir esto en un proyecto, estandarizar un poco la manera de manejar, porque todo el mundo quiere una escuela, pero ¿quién maneja una escuela en términos de costos e infraestructura? Y ellos estandarizaron el proyecto y lo convirtieron en las fábricas de creación y crearon incentivos específicos para la parte operacional. Pusieron mediante convocatoria a las administraciones la rendición de cuentas y así se crearon fábricas de circo, fábricas de teatro, fábricas de... El modelo de escuelas es muy similar a ese contexto de fábrica
En aquel caso, el ayuntamiento las adquirió. Así que yo creo que esos modelos están y podríamos sentarnos a pensar cómo esto también se activa ¿verdad? Con la ciudad, porque creo que la importancia de las escuelas es que mantengan ese rol comunitario que tienen las escuelas y que no se pierda, ¿verdad? Así que estoy muy de acuerdo en que ese puede ser un proyecto concreto dentro de ese eje de infraestructura cultural. Sí, y una mini tangente ahí también, aquí muchos de los incentivos que han puesto no necesariamente son enfocados en este tipo de actividades, más para el inversionista extranjero que no necesariamente va a crear comunidad o va a apoyar algo. Y estabas hablando en el componente de institucionalidad, creo que era, tú sabes, de ahora verificar estas políticas culturales. ¿Y quién está hablando de políticas culturales? Y dijiste eso y de momento dije, ¿quién fue los últimos candidatos que hablaron de políticas culturales? Yo no recuerdo. Ilumínenme. Sí. No sé, ¿verdad? Y sería bueno escuchar si se ha dado en el contexto reciente. Sí he visto algunas propuestas para el tema de economía creativa, ¿verdad? De la parte, como parte de las políticas de desarrollo económico, pero como políticas culturales, yo creo que nos toca a nosotros empujar ese mensaje, porque tiene que estar ahí. Así que eso es parte de la abogacía que tiene que hacer el sector. Y si alguien conoce las propuestas, pues vamos a socializarlas y vamos a comentarlas, ¿verdad? Yo mínimo quisiera que todos tuviesen un mínimo común de propuestas. Déjame hacer tu comentario sobre el tema de infraestructura, porque históricamente ya nosotros vivimos esto. Hace muchos años, los fondos CDBG históricamente han servido para muchos temas de infraestructura. Y en los años 90, a principios de los años 2000, muchísimos municipios renovaron sus infraestructuras culturales con fondos CDBG. ¿Qué pasó? Que todos hicieron la inversión en infraestructura, pero no en la parte programática. Y como los teatros, las plazas, los centros, como nunca se mantuvieron, terminaron perdiéndose, esa inversión terminó perdiéndose. Cuando si desde el principio se hubiesen aliado con el sector cultural y hubiesen puesto esa infraestructura en función del sector, probablemente no habría tanto teatro perdido y teatro abandonado antes de María, porque después de María se entiende, pero antes de María ya había infraestructuras de poco uso que no estaban disponibles por temas de mantenimiento. Sí. Tenemos una pregunta aquí de Alex Hernández. Déjame ver. Si las dinámicas del valor en el sector abordan otros tipos de valor no económico, pero la toma de decisiones por parte de las autoridades correspondientes está cada vez más inclinándose al valor económico, ¿cómo se podría comenzar a reflejar este otro tipo de valor dentro de las métricas que se utilizan en la toma de decisiones para que tengan influencia en la propia toma de decisiones? Por eso, sí, lo tengo. Y el colega tiene toda la razón del mundo. Por eso la importancia de que el tema de economía creativa, de industrias creativas, no abarque el discurso de la política cultural. O sea, el tema de economía creativa es una dimensión de la cultura, pero las políticas, que yo pienso que el tema de economía creativa es una dimensión dentro de las políticas culturales, pero precisamente las políticas culturales están ahí y son tan importantes porque son las que velan por toda la función de la cultura. Diversidad. Y la diversidad. Entonces, esas dinámicas de valor social, de valor intrínseco, ¿verdad? De valor comunitario, educativo, son las políticas culturales las que velan, y como no están condicionadas al tema económico, de ahí viene el rol del Estado en compensar eso que el mercado no puede hacer. Así que eso es bien importante, que hay temas de sostenibilidad. Y yo siempre he dicho que, ojo, ¿verdad? Puede haber un segmento dentro de la actividad cultural que tenga la capacidad de manejarse en un entorno de sostenibilidad económica. La gran mayoría no. Los precios, y sin ponernos muy técnicos, los precios nunca recogen el valor total de la cultura. Ahí entra el Estado y subsidia para compensar lo que vale, pero los precios no recogen. O sea, y nosotros tenemos que ser bien consistentes y llevar ese mensaje claro
de por qué el Estado compensa. O sea, es como venir a decirle a la orquesta sinfónica que tiene que ser sostenible. Ese no es el rol detrás de tener una orquesta, ¿verdad? Está detrás de mantener un tema de excelencia musical y de darle el derecho que tienen futuras generaciones de disfrutar de una manifestación cultural, aunque el mercado no haya sido capaz de protegerlo y de mantenerlo a nivel económico. Así que sí, eso tiene que ser parte de la abogacía y de por qué la cultura tiene que tener por lo menos el 1% del presupuesto, como históricamente se ha mencionado. En Puerto Rico no llega a un 30 del 1%, o sea, no llega a una tercera parte del 1% del presupuesto consolidado total. Y es como que buscan externalizarlo. O sea, es como no es de desarrollo económico, pues entonces esto vamos a sacarlo de aquí para que alguien maneje eso o el apoyo venga de otro lado, no de... Oye, y déjame hacer un comentario sobre eso. También pensemos esto a futuro. Yo quiero que todo el mundo que está escuchando aquí piense en cómo fue su carga contributiva de ayer, ¿verdad? O los que radicaron antes. Exacto. Yo radiqué ayer, así que los que radicaron antes, piense cuál fue su carga contributiva y piense que todo ese dinero, si usted no cree que el gobierno es capaz de hacerlo, usted lo pudo haber puesto directo en el sector cultural. Usted lo pudo haber puesto directamente en entidades del sector cultural. Así que pensemos estratégicamente a futuro cómo, sin renunciar al rol del Estado, también fortalecemos a través de nuestra responsabilidad individual y a través del mecenazgo, fortalecemos actividades culturales. El año que viene, preparémonos antes del 31 de diciembre para identificar esas fundaciones y esas entidades que sabemos que apoyan el trabajo cultural y anticipemos nuestra carga contributiva y pongamos ese dinero ahí. O sea, eso es totalmente viable. Sí, sí, totalmente. Yo siempre he tenido esta idea de que cuando yo llene la planilla me gustaría al final tener como que unos checkboxes de dónde quiero que vaya. Sí, Yo, sí. mira, estas son las áreas. Quizás un poquito administrativo y el resto a estas áreas. Y el resto directo, exactamente. Ok, tenemos otra pregunta por aquí. José Hernández, excelente iniciativa. Me preparo para formalizar un proyecto cooperativista de soberanía alimentaria y creativa en el área rural. La idea es desarrollar un programa de permacultura agroecológica en el que se integre el desarrollo artístico también. Lugares de ensayos, estudios, área de presentación, lugar de inmersión, investigación artística, etc. ¿Cómo puedo integrarme a este frente común? Bueno, pues ya estamos en contacto. Ahorita pongo mi correo electrónico y veamos a ver cómo le damos continuidad. Yo creo que esta persona también comenta una de las cosas lindas de la cultura, que son todas esas intersecciones entre lo ambiental, lo rural, lo creativo. Y vuelvo otra vez al informe de la Comisión para el Desarrollo Cultural, porque hay una sección sobre el tema de ecoculturas. Así que esa transversalidad de la cultura atiende casi todas las dimensiones de la sociedad. Así que mi invitación es a que esté en contacto y que veamos concretamente en dónde podemos colaborar, ¿verdad? Conmigo y con el resto de los colegas que están en esta conversación. Sí, y un punto importante para tu tocayo, que lo dice aquí José Hernández Acosta, dice, soy tocayo de Javier, mis apellidos son Hernández Acosta, son hermanos o hijos. Yo soy Javier José, así que yo soy José. Pues él es José Enrique quizás, no sé. Ah, no. Pero creo que mencionaste tú un punto, que lo dijiste mucho, Eugenio, José Eugenio. Creo que mencionaste esto de que todo el mundo quiere hacer tú sabes, su finquita, su partecita. Es importante que también tome la responsabilidad de cuando uno tiene estos proyectos y lo habla de todas las partes, pues también abrirse a colaborar y quizás no necesariamente uno solamente es el que lo tiene que hacer todo, sino colaborar no es fácil, conlleva y hay colaborar que no es fácil. hacerlo. Pero no queda otro camino, o sea, no queda otro camino. Yo pienso, por ejemplo, yo tengo ¿verdad? Experiencias en el tema de cooperativismo cultural, cuando tuve el honor de dirigir la cooperativa de cantautores.
Esas experiencias están ahí, se han ensayado, tenemos que seguir ensayándolas más. Colaborar es bien difícil, pero no hay otra. Entonces, tenemos que seguir ensayando esos modelos. A veces pasa hasta con las propuestas. ¿Cuántas propuestas no las hemos echado al cuerpo nosotros solos? Sabiendo que a veces hasta estamos conscientes de que solo ni siquiera vamos a poder ejecutarla y evidentemente no tenemos la capacidad a veces administrativa. Y si hubiésemos tomado el teléfono y hubiésemos llamado a algunas entidades colegas, a lo mejor sí teníamos una propuesta mucho más robusta. Así que desde las propuestas hasta los modelos de abogacía, hasta los modelos de gestión, y lo hablábamos el otro día con el tema del missing middle, ¿verdad? En Puerto Rico no existen medianas entidades culturales de tamaño mediano, ¿verdad? Intermediario. En ese tamaño intermedio. Estamos las pequeñitas que estamos ahí, pues tratando de sobrevivir. Hay algunas instituciones más estables y de mayor tamaño, pero ese segmento del medio tenemos que construirlo con alianzas cooperativas y estructuras de colaboración. Sí. Aquí otra pregunta. ¿Cómo se percibe las nuevas tendencias de colaboración virtual en su capitalización monetaria, considerando el consumo actual dentro de las infraestructuras virtuales de instituciones legítimas como el Museo de Arte de Puerto Rico, el MAC y otros proyectos? ¿Cuál fue la primera parte, perdón? ¿Cómo se perciben las nuevas tendencias de colaboración virtual en su capitalización monetaria, considerando el consumo actual dentro de las infraestructuras virtuales? Mira, eso es uno de los grandes retos de este contexto y creo que nos hemos empezado a mover. O sea, nosotros venimos del proceso de emergencia donde el sector cultural se lanzó a darle a la gente, ¿verdad? Esos momentos de relación con la cultura que tanto necesitábamos en todos esos primeros meses. Nos toca codiseñar con nuestras audiencias y públicos cómo vamos a crear valor y cómo vamos a ser compensados por ese valor. Y yo siempre he dicho lo mismo. Por mucho tiempo los medios digitales eran nuestro canal de comunicación para después nosotros monetizar en la experiencia. En el concierto, en el museo, en la galería, yo te doy contenido digital y tú, ¿verdad? Después me compensas cuando llegues al teatro, por decirlo, o al museo, al teatro, la galería, cuando me compras el libro, cuando... Entonces, de repente hoy, ese canal de comunicación se convirtió en el canal de comercialización y no podemos juzgar al público o a la audiencia por no pagar por lo que siempre fue gratis para ellos, ¿verdad? YouTube estaba ahí para yo ver el mejor contenido de mis artistas favoritos. ¿Por qué voy a pagar ahora, verdad? Entonces, eso requiere como un proceso de reeducación, de decirle a la gente y decirle a nuestras audiencias con toda honestidad, en este momento tenemos que regresar a nuestra relación, ¿verdad? De intercambio. Y eso es parte de la formación de público y creo que ya las instituciones están empezando a balancear su contenido digital gratuito con sus experiencias culturales, digitales, pero con la compensación que amerita por los costos de producción y el trabajo, ¿verdad? de las personas que están detrás de esas producciones. ¿Cuánto tú pronosticas que va a tomar ese baile de encontrarnos, ¿verdad? Esta nueva manera de consumir y de ofrecimiento? Digo, si fuese astrólogo. Sí, tú sabes, en lo que encontramos como que algo nuevo, sí, ahí, no sé. Yo siempre pensé que obviamente este semestre, o sea, de aquí a diciembre, iba a ser un proceso donde nos íbamos a arriesgar a unas experiencias presenciales nuevamente, muy parciales, muy pequeñas, pero íbamos a empezar poco a poco a monetizar y a lograr experiencias híbridas. O sea, yo voy a un concierto, pero tengo personas que pueden verlo desde su casa, ¿verdad? Y empezar y que los proyectos empiecen a desarrollar también mercancías, productos, que le den la oportunidad a la audiencia de aportar. O sea, yo también tengo que darte, o sea, si te doy solamente de aportar la opción al acto. de aportar al acto. Y a veces
puede ser a través de un derecho de admisión en una taquilla, pero a veces puede ser a cambio de un producto, una mercancía. Así que hay que asegurar de darle al público, o un donativo puede ser otra forma de aportar. Así que, ojo, vamos a darle más de una opción a la audiencia de que se relacione económicamente con nosotros. Y mi expectativa era que cuando llegáramos enero, íbamos a empezar a regresar a la parte presencial, pero con un componente digital muy robusto que nos iba a acercar a donde está la médula de ese consumo cultural, que es en la diáspora. O sea, nuestros 5 millones de compatriotas que están en la diáspora, que no podían relacionarse con nuestras experiencias a menos que estuvieran de visita acá, y que ahí podamos manejar esas dos poblaciones, en cuyo caso, a final de 2021, podríamos tener un escenario positivo. O sea, no solamente equiparamos lo que teníamos, sino que la pandemia nos obligó a crear las plataformas digitales para acercar a la diáspora. Eso probablemente se atrasa un poco más. Lo que no se debe atrasar son esas etapas. O sea, ¿cómo construyo en los próximos 6 meses modelos de que las audiencias paguen digitalmente, en los casos que aplique, ¿verdad? No quiero generalizar. Y cómo integro eso a mi modelo a futuro. O sea, no es que cuando me acepten el 100% en el museo, en el teatro, en la galería, no es que voy a olvidarme de lo digital. ¿Cómo integro lo digital para que eso permita una interacción también internacional con nuestras comunidades? Muchos proyectos culturales, aunque son nichos pequeños, tenemos una cercanía internacional grandísima, ¿verdad? Las artes visuales tienen sus redes, las artes escénicas, las artes editoriales, y eso es una oportunidad también de mantener esas redes. Quiero reconocer brevemente a Johnny Lugo del Programa de Innovación de Patrimonio Cultural, que comentó por acá. Está haciendo unas iniciativas muy, muy importantes en el fideicomiso y son unos actores también importantes en este ecosistema y las cosas que vamos a hacer a futuro. Así mismo. Gracias por abundar y responder. Excelente. Tenemos un comentario por acá en Facebook que dice que el Movimiento Victoria Ciudadana tiene una propuesta cultural bastante buena. Así que pues sería bueno que la pongan en el enlace de Facebook para que todos podamos verla y que podamos coger las cosas en las que estamos de acuerdo y compartírselas a los otros candidatos. Porque si hay un escenario óptimo para mí, ¿verdad? Aspiracionalmente, es que todos tengan el mínimo requerido para ser una opción, ¿verdad? Para ser una opción debe haber unos mínimos requeridos en cuestión de política cultural. Exacto, no es menos malo, sino mínimo de acceso. Mínimo. Eso es lo que debería convertirte en una opción, ¿verdad? Eso es correcto. Qué buen punto. Sí. Well said, well said. Muchas gracias. Déjame ver, ¿alguna pregunta adicional? Crypto art. Se tiraron esa. Crypto art. Wow. Eso es otro mundo. Creo que estamos todavía en pañales. Creo que se han ensayado muchos temas, ¿verdad?, tecnológicos en cuestión de, ¿verdad? Y si estamos hablando de lo mismo, por ejemplo, Creari es una moneda que se creó para que la gente pueda comercializar su trabajo cultural y generar una criptomoneda. En vez de compensarse con dinero, te compensa a través de la creación. O sea, cuando tú vendes tu trabajo, se crea una moneda para ti. He visto modelos como Right Band, que están ensayando modelos en los cuales tú puedes comprar participación en la propiedad intelectual de un artista. Es decir, un artista compone una canción y esa canción se convierte en dinero cuando se comercializa, ¿verdad? Y cuando tiene éxito en el mercado. Estos modelos dicen, pues pon tu propiedad intelectual a disposición de gente que quiere invertir hoy a cambio de rendimiento en el futuro, ¿verdad? Y si tienes éxito o no tienes éxito, como quiera, recibiste una compensación a valor presente. Así que hay mucho que mirar ahí. Interesante, eso es como un IPO, exacto. Exactamente, como un IPO, pero contra propiedad intelectual. Hay mucho que ver aquí, hay mucho que analizarlo, pero tiene que ser parte de la conversación, siempre y cuando la tecnología venga a apoyar modelos de gestión más justos, equitativos y de responsabilidad cultural, social y económica, bienvenido. Si vienen a acentuar la precariedad, si vienen a
a promover formas de subempleo, porque la tecnología también tiene esas externalidades negativas, pues entonces hay que separar un poco la paja del grano, ¿verdad? Sí, siempre y cuando venga como que a democratizarnos más y a ecualizarnos más. Y a ser accesible, a ser más accesible. Exacto. Última pregunta por aquí. Cristian, saludos. Soy Cristian Gómez, analista de datos para inversión cultural. Pues Cristian, el responsable de todos estos datos. Quiero compartirles un dato que apoya la primera recomendación del Dr. Hernández sobre los sistemas de información y base de datos. National Endowment for the Arts tiene en su página un listado de sobre 60 fuentes de datos disponibles al público relacionados al sector cultural y creativo de Estados Unidos. Menos del 20% de dichas fuentes tienen información para Puerto Rico. Wow, estamos claros, Cristian. Qué bueno, Cristian, que hayas traído ese dato y que lo hayas traído en este justo momento. Así que yo tenía pendiente a recibir ese dato, no lo había recibido. Y me parece, ¿verdad? Muy importante. Si la información no está disponible, ¿cómo vamos a estar en igualdad de condiciones para promover, ¿verdad?, lo que sabemos que necesita el sector? Así que ahí hay una encomienda que vamos a discutir con todos los responsables, ¿verdad?, de estas fuentes de información. Sé que ahí Desarrollo Económico tiene inherencia, Instituto de Estadística, a ver cómo promovemos equidad en las fuentes de información para que podamos tomar decisiones más informadas. Gracias, Cristian. Sí, gracias, Cristian. Y bueno, estamos top of the hour. Javier, siempre un placer hablar contigo. Creo que esto es el principio de varias conversaciones porque diste muy buenas recomendaciones que luego podemos ir viéndolas un poco más específicas por sector. Les recordamos a todos los participantes que les enviamos en el chat un link para recibir su retroalimentación de cómo ven estos seminarios. Siempre queremos seguir mejorando y traer temas que son importantes para ustedes. Así que por favor dejen sus comentarios en ese link. Es súper rápido, no les va a tomar mucho tiempo. Agradecemos todo. Esta grabación la van a recibir y la van a tener disponible en nuestra página web con la presentación de Javier también. Estupendo. Así que feliz jueves. No, gracias a ti. Y gracias. De nuevo, continuamos la conversación. Gracias por esta súper presentación que nos diste hoy. Siempre. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.